Bueno, la sesión de hoy habla sobre los cocientes de probabilidad. Hemos elegido esta sesión porque los residentes, a raíz del Congreso Evolucional, empezaron a preguntar sobre qué era este término, querían hacer trabajos sobre ello sin saber exactamente a qué nos dirigíamos. Por lo tanto, los objetivos de la sesión de hoy es describir una serie de conceptos que nos van a permitir identificar pruebas tanto de exploración complementaria como de pruebas de exploración física que sean de mayor utilidad para nuestro diagnóstico en los procesos clínicos que van a presentar nuestros pacientes. Hemos visto en muchísimos trabajos que vamos utilizando pruebas, ya digo, tanto de exploración física como de exploraciones complementarias, que las tenemos ya arraigadas en nuestro interior, hacemos una pequeña inercia y realmente no sabemos si funcionan o no funcionan y si están viendo lo que nosotros queremos conocer. Por lo tanto, ¿cómo identificaríamos esas técnicas que debemos utilizar y cuáles serían aconsejables abandonar en nuestra rutina diaria para diagnosticar a nuestros pacientes? Por ejemplo, tenemos una chica, Rosa, jovencita, sin ningún problema de salud, y dice que desde hace 24 horas y de forma brusca comienza con un dolor en garganta cuando trabaja. La fiebre se la termometra, tiene 38 y pico, y no ha tosido ni ha estornudado. ¿Esta paciente tiene una faringitis aguda estreptocócica? ¿Por qué esta pregunta? Porque la faringitis puede ser vírica y necesitaría un tratamiento sintomático. En cambio, si fuese estreptocócica, ya tendríamos que indicar un tratamiento antibiótico, porque ya esto está demostrado que mejora los síntomas del paciente, la diseminación, todo esto. Entonces nosotros deberíamos de diagnosticarla o hacer alguna exploración física, alguna exploración complementaria, para llegar a ese diagnóstico, que sí que nos va a valer. Y a la hora de seleccionar esa prueba, tendremos que tener en cuenta aspectos como la accesibilidad de la prueba a nuestro centro, la prevalencia de la enfermedad que estamos queriendo diagnosticar, los efectos indeseables que pueda tener esa prueba y la fiabilidad, la validez y la utilidad de la prueba diagnóstica. Vamos a repasar estos conceptos. La fiabilidad. Hablamos de fiabilidad cuando el test que nosotros estamos utilizando es reproducible a repetirlo en el mismo examinador o en otro examinador y en contextos iguales o diferentes al que nosotros nos encontramos. La validez es el grado en que los resultados de una medición corresponden al fenómeno real, a la verdad de lo que estamos midiendo. Esa validez puede ser tanto interna, que es la capacidad que tiene la prueba para medir lo que realmente pretendemos medir, o es externa, que es el grado en que los resultados son extrapolables o generalizables. Y la utilidad es el provecho que nosotros le vamos a sacar a esa prueba o exploración complementaria para que nos ayude a cambiar nuestra decisión diagnóstica. Entonces ahora vamos a repasar una serie de conceptos que nos van a ayudar a entender lo que son los cocientes de probabilidad. Empezamos por la prevalencia. La prevalencia es el porcentaje de personas que padecen la enfermedad en un periodo de tiempo. Si nosotros hacemos un cuadradito de estos de 2 por 2, vemos que la prevalencia es todos los que están enfermos entre todo el conjunto de la población. Esta prevalencia también se llama probabilidad preprueba, que son la proporción de pacientes que tienen esta alteración antes de que nosotros realicemos esa prueba. Sensibilidad es la capacidad de la prueba para detectar una alteración cuando ésta está presente. Sería los que tienen la prueba positiva de los enfermos entre todos los que están enfermos. Y la especificidad es la capacidad que tiene la prueba para descartar a los pacientes que realmente están sanos. Por lo tanto, sería los sanos con la prueba negativa entre todos los sanos. Pero normalmente en clínica, a nosotros lo que más nos interesa es saber si el resultado, tanto positivo o negativo de la prueba, es correcto o no es correcto. Es decir, la probabilidad de que el paciente tenga realmente la enfermedad o no, tras aplicar nosotros esa exploración o esa prueba complementaria. Estos son los valores predictivos. Volvemos a coger nuestra tabla de 2 por 2. Valores predictivos. El valor predictivo positivo sería los sanos con la prueba diagnóstica positiva entre todos los que tienen esa prueba diagnóstica positiva. Y el valor predictivo negativo... Perdón, enfermos. Claro.
Y el valor predictivo negativo sería los sanos con la prueba negativa entre todos aquellos que tienen la prueba negativa. O sea, los verdaderos sanos o los verdaderos positivos, digamos. Los valores predictivos son mucho más útiles clínicamente, pero son muy variables porque dependen tanto de la probabilidad de la prueba o prevalencia. Por lo tanto, cuando tenemos una enfermedad que es poco prevalente, va a disminuir el valor predictivo positivo y va a aumentar el valor predictivo negativo. Por lo tanto, las pruebas diagnósticas siempre van a funcionar mejor cuando la prevalencia de la enfermedad es mayor. Y recordar siempre que tanto la sensibilidad como la especificidad no se modifican al variar la prevalencia. Por lo tanto, ya nos encontramos en el medio de la sesión clínica. Los cocientes o razones de probabilidad o likelihood ratio o razón de verosimilitud se le llaman de diferentes formas. Estos parámetros son independientes de la prevalencia de la enfermedad, por lo tanto nos van a ser muchísimo más útiles. ¿Qué es un cociente de probabilidad? Pues lo dividimos en positivo y negativo. El cociente de probabilidad positivo es el cociente en la probabilidad de tener un resultado positivo en enfermos entre la probabilidad de un resultado positivo en los sanos, en los no enfermos. Y el coeficiente de probabilidad negativo es el cociente entre la probabilidad de que la prueba tenga un resultado negativo en enfermos y de que tenga un resultado negativo en los sanos. Parece un poquito trabalenguas, pero si lo ponemos de esta otra forma, ¿cómo podemos interpretarlo? Quizás se entienda un poquito mejor. El cociente de probabilidad positivo indica cuánto más probable es encontrar un resultado positivo en nuestra prueba en las personas enfermas comparándolas con las que están sanas. Y el resultado, el cociente de probabilidad negativo, indica cuánto menos probable es tener un resultado negativo en los enfermos que en los sanos. Siempre es deseable que el positivo sea lo más alto posible y el negativo menor de 1. Si le ponemos una tablita, vemos que cocientes de probabilidad mayores de 10 nos generan cambios muy importantes y decisivos en la probabilidad. En cambio, cuanto más nos bajamos hacia abajo, ya entre 2 y 5 los cambios son pequeños, pero bueno, a veces son importantes. Menor de esto prácticamente no generan cambios, y con los cocientes negativos lo mismo. Si son menores de 0,1, los cambios son muy importantes, pero cuanto más nos acercamos al 1, los cambios raramente son destacados. Las ventajas que tienen los cocientes de probabilidad es que combinan la sensibilidad y las especificidades de los test y no se modifican con la prevalencia de la alteración. Permiten conocer la probabilidad post-prueba si nosotros conocemos la prevalencia de esa enfermedad mediante un homograma de Fagan, que es una tablita que luego vamos a ver. Y los coeficientes de probabilidad pues cuantifican el cambio en la probabilidad de una enfermedad en base al resultado de esa prueba que nosotros estamos utilizando. He hecho un pequeño resumen con las cosas más importantes para nosotros. ¿Cuándo debemos utilizar una prueba diagnóstica? Pues hemos dicho, aparte de que sea de fácil accesibilidad en nuestro medio y que tenga pocos efectos secundarios, pues nuestra prueba será más válida si tiene una sensibilidad muy alta, es decir, si detectamos muchísimos casos con la alteración que estamos buscando. Si su especificidad es alta, si nos excluye a todos los casos que no tengan la alteración, y si los valores predictivos positivos son altos, es decir, que un resultado positivo presenta una alta probabilidad de presencia de esa alteración y el resultado negativo una alta probabilidad de que esa alteración esté ausente. Por lo tanto, la mejor medida de utilidad de las pruebas diagnósticas son los cocientes de probabilidad. He puesto aquí una pequeña definición otra vez de cómo interpretarlo. ¿Con cuánta más probabilidad encontraremos un resultado positivo en alguien con la enfermedad que en alguien sin ella? Porque si nosotros nos viene a la consulta una persona que tiene el mismo síntoma, pero el contexto es diferente, a pesar de que el motivo de consulta sea el mismo, nosotros ya nos establecemos un diagnóstico de sospecha, ya hacemos una pequeña, intuimos qué es lo que puede tener. Por lo tanto, mi actividad va a ir orientada a pedir pruebas diagnósticas que me confirmen o rechacen esa sospecha que yo tengo diagnóstica. Por lo tanto, las voy a utilizar para poder llegar a una probabilidad post-prueba.
Porque habíamos dicho que la probabilidad preprueba es la prevalencia de esa enfermedad, y si yo conozco esa prevalencia de la prueba y si dispongo del cociente de probabilidad de la prueba que voy a utilizar, puedo saber cuál es la probabilidad posprueba de tener la enfermedad en realidad. Por lo tanto, en nuestro razonamiento clínico diagnóstico, ¿cómo los podemos utilizar estos cocientes? Hemos dicho antes que mediante un homograma de Fagan, que es algo muy sencillito, que son estas tablas que están aquí, y en las que repito otra vez una vez más, sabiendo la prevalencia de la enfermedad y el cociente de probabilidad, puedo llegar a saber qué probabilidad hay posprueba de tener esa enfermedad. Volvemos a Rosa. Rosa venía con la odinofagia, la fiebre, no tosía. Aquí no estamos utilizando ahora la clínica, ni los criterios de Centor, ni nada de esto. Simplemente voy a utilizar una exploración física al azar, bueno, menos al azar. He elegido como exploración física el exudado amigdalar. Lo he elegido porque sé, en los libros de exploración física podemos encontrarlo, que tiene un cociente de probabilidad positivo de 3,4. Eso quiere decir que el resultado de una exudación amigdalar positiva es 3,4 veces más frecuente en pacientes con una faringitis estreptocócica que en pacientes que no la tienen. El cociente de probabilidad negativo es de 0,72, lo que hace referencia a que la ausencia de ese exudado amigdalar pues, es menos frecuente en pacientes con la faringitis estreptocócica. El valor hemos dicho que es un poquito con poco valor, con poco rendimiento, por el 0,72. Entonces, para la toma de decisiones es un poquito escaso. Tiene exudado amigdalar porque se lo miro. Sé que el cociente de probabilidad es 3,4 para el exudado amigdalar. Sé que la prevalencia de enfermedad es un 10% en adultos, anda entre un 5 y 10% de faringitis estreptocócica en los adultos. Yo aplico el nomograma de Fagan y digo, si tengo una prevalencia de un 10% y el cociente de probabilidad está aquí en 3,4, trazo una línea y voy a llegar aquí a una probabilidad posprueba de 28%. De un 10% que es generalizado, si yo le miro y tiene exudado en la faringe, mi prevalencia posprueba va a aumentar. Para esto nos sirve. Hemos comentado antes que también estas cosas varían según la prevalencia. Esto es un adulto. Si nos cogemos un niño con el mismo cociente de probabilidad, la prevalencia de faringitis estreptocócica aumenta entre un 20 y un 25%. Si yo vuelvo a aplicar mi nomograma y salgo desde aquí, desde el 25, con el mismo cociente de probabilidad, la prevalencia posprueba aumenta muchísimo, un 53%. Al final esto nos sirve para tomar nuestras decisiones, no vamos a estar todo el día mirando los cocientes de probabilidad o no, en cuanto tenemos un paciente delante, pero sí que debemos de conocer qué pruebas nos van a tener más rendimiento, más utilidad al llegar a un diagnóstico que no. Por lo tanto, tendríamos que abandonar cosas que hacemos habitualmente por las cosas que realmente tienen su validez en la clínica y que nos van a ayudar a apoyar esa hipótesis diagnóstica que hemos realizado previamente. Para eso sirven los cocientes de probabilidad. Con esto acabamos la sesión. Si tenéis alguna duda. No funcionan y si están viendo lo que nosotros queremos conocer. Por lo tanto, ¿cómo identificaríamos esas técnicas que debemos utilizar y cuáles serían aconsejables abandonar en nuestra rutina diaria para diagnosticar a nuestros pacientes? Por ejemplo, tenemos una chica, Rosa, jovencita, sin ningún problema de salud, y dice que desde hace 24 horas y de forma brusca comienza con un dolor en garganta cuando traga. La fiebre se la termometra, tiene 38 y pico y no ha tosido, para llegar a ese diagnóstico que sí que nos va a valer. Y a la hora de seleccionar esa prueba tendremos que tener en cuenta aspectos como la accesibilidad de la prueba en nuestro centro, la prevalencia de la enfermedad que estamos queriendo diagnosticar, los efectos indeseables que pueda tener esa prueba y la fiabilidad, la validez y la utilidad de la prueba diagnóstica. Vamos a repasar estos conceptos. La fiabilidad. Hablamos de fiabilidad cuando el test que nosotros estamos utilizando, por lo tanto los objetivos de la sesión de hoy,
es describir una serie de conceptos que nos van a permitir identificar pruebas tanto de exploración complementaria como de pruebas de exploración física que sean de mayor utilidad para nuestro diagnóstico en los procesos clínicos que van a presentar nuestros pacientes. Hemos visto en muchísimos trabajos que vamos utilizando pruebas, ya digo, tanto de exploración física como de exploraciones complementarias, que las tenemos ya arraigadas en nuestro interior, hacemos una pequeña inercia y realmente no sabemos si funciona. Bueno, la sesión de hoy habla sobre los cocientes de probabilidad. Hemos elegido esta sesión porque los residentes, a raíz del Congreso Regional, empezaron a preguntar sobre qué era este término, querían hacer trabajos sobre ello sin saber exactamente a qué nos dirigíamos. Ni ha estornudado. ¿Esta paciente tiene una faringitis aguda estreptocócica? ¿Por qué esta pregunta? Porque la faringitis puede ser vírica y necesitaría un tratamiento sintomático. En cambio, si fuese estreptocócica, ya tendríamos que indicar un tratamiento antibiótico, porque ya esto está demostrado que mejora los síntomas del paciente, la diseminación, todo esto. Entonces nosotros deberíamos de diagnosticarla o hacer alguna exploración física, alguna exploración complementaria